Como bien sabemos, nuestra región fue conquistada por los europeos y como consecuencia de ello, hoy en día existen millones de eurodescendientes en Latinoamérica. Algunos de estos países tienen una población de gran mayoría blanca, otros no tanto, y luego están los países cuya población blanca es una minoría. En este video veremos los 10 más blancos, así que empecemos de una vez. Para sorpresa de nadie, el país más blanco de Latinoamérica es Uruguay, con una población eurodescendiente que según muchas fuentes llega a superar el 90%. La mayoría de los uruguayos descienden de los criollos de la época del Imperio Español y de los inmigrantes que llegaron al país después de la independencia. Estos inmigrantes fueron en su gran mayoría españoles e italianos, aunque también llegaron gentes de otras partes de Europa, pero en menor medida. Lo mismo que con Uruguay, Argentina también es un país de blancos. La población eurodescendiente del país argento es de más del 80%. Si bien el porcentaje es inferior al 90% de Uruguay, sigue siendo una mayoría absoluta. Entre 1860 y 1955, Argentina recibió grandes oleadas de inmigrantes europeos y también algunos asiáticos occidentales. Tal es el impacto que tuvo estas olas inmigratorias que para el primer censo de 1879 la población argentina no alcanzaba 2 millones de habitantes, mientras que los inmigrantes que ingresaron al país hasta 1940 superaban los 6 millones. Y para 1920 la mitad de quienes poblaban la capital Buenos Aires habían nacido en el exterior. No por nada Argentina es uno de los llamados países de inmigración debido al fuerte impacto que las corrientes inmigratorias han tenido en la composición étnica de la población. Cabe resaltar que a diferencia de su vecino Uruguay, existen considerables diferencias en la composición genética entre las distintas regiones del país. Por ejemplo, la región central del país se caracteriza por un predominio de ascendencia europea, mientras que el norte y noreste el componente indígena mestizo se incrementa considerablemente. Algo que se entiende totalmente teniendo en cuenta los países con los que limita esta región. El tercer puesto es para el país centroamericano de Costa Rica. Como podrás imaginar, no todos los centroamericanos son raza de bronce o negros que van en caravanas hacia Estados Unidos. Costa Rica es una clara excepción. Alrededor del 75% de los ticos tienen orígenes en el viejo continente. Si vemos el país por regiones, tendremos que la región central y norte son las más blancas y las regiones atlántica y chorotega son las menos blancas, aunque los eurodescendientes siguen siendo mayoría en todo territorio costarricense. Yéndonos al Caribe, tenemos que la colonia gringa tiene una población blanca similar a Costa Rica, es decir, 75%. La mayoría de los blancos de Puerto Rico descienden de españoles, especialmente de andaluces y canarios. La población blanca de Cuba representa el 65% del total y provienen principalmente de los españoles. La mayor inmigración europea se produjo a principios del siglo XX, cuando miles de trabajadores andaluces, canarios, gallegos, asturianos, catalanes y aragoneses llegaron atraídos por la bonanza azucarera. Estos españoles se asentaron principalmente en La Habana y las provincias del centro y oriente del país. Tras el triunfo de la revolución de 1959 de nuestro comandante Fidel Castro, la mayoría de los exiliados fueron cubanos blancos de clase media o alta. Debido a la cercanía del régimen castrista con la Unión Soviética, miles de asesores y militares rusos se instalaron en la isla durante la Guerra Fría. Regresamos al cono sur para hablar sobre Chile. Los blancos en este país son el 53% de la población total. Como sucede en la gran mayoría de países hispanoamericanos, los españoles son el principal ancestro de los blancos, aunque no se puede ignorar la considerable inmigración de alemanes que tuvo el país a partir de 1848, promovida por el gobierno para colonizar el sur chileno. Es por ello que las personas de esta región tienden a tener rasgos más caucásicos a diferencia de los chilenos del norte que son más mestizos indígenas debido a que limitan con Perú y Bolivia, y además de que justamente estas provincias les pertenecían a ellos. Abro un paréntesis para decirles que estos 6 países que mencionamos son los únicos en Latinoamérica donde los blancos superan el 50%, o sea que de ahora en adelante en los siguientes 4 puestos los blancos no serán el grupo mayoritario. En Brasil se estima que el 47% de su gente son eurodescendientes. Estos blancos provienen de los portugueses que colonizaron Brasil y de los millones de inmigrantes que llegaron al país a partir de mediados del siglo XIX, por consecuencia de la abolición de la esclavitud y de la política estatal de blanqueamiento poblacional. O sea que básicamente los brasileños querían pasar de esto a esto otro. Los europeos que llegaron a blanquear el país fueron principalmente portugueses, españoles, italianos, alemanes, que entre 1821 y 1832 el flujo de estos inmigrantes creció un 500%. Además, se estableció una comunidad de árabes cristianos que huían de la persecución religiosa del Imperio Otomano. Si bien la presencia de blancos se puede encontrar en todo el territorio de Brasil, es el sur el bastión de la blancura brasileña. La población de los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur
es más del 80% eurodescendientes, mientras que en los estados del norte y especialmente en el noreste, los blancos pasan a un segundo plano, siendo superados por los pardos, que son una mezcla entre blancos y negros. En el país de Nicolás Maduro, la población de origen caucásico alcanza aproximadamente el 40%. Los blancos de este país se sienten principalmente de los criollos españoles, así como de la inmigración que el país veneco recibió en el siglo XX. En aquellos tiempos, la élite venezolana llegó a la conclusión de que uno de sus mayores problemas era la poca e ignorante población que tenía su país, y para poder solucionarlo se debía promover la inmigración europea para mejorar su propia población. Entre 1948 y 1961 ingresaron a Venezuela 920.000 inmigrantes, principalmente españoles, italianos y portugueses, cuando el país apenas contaba con algo más de 6 millones de habitantes. Entre los estados venecos con mayoría blanca, aparte de la capital, se podría mencionar a Táchira, Mérida y Trujillo. Incluso Zulia posee una cantidad considerable de blancos. Con un 37% de eurodescendientes en su población total, Colombia ocupa el 9º lugar en la lista. La ascendencia de los colombianos blancos es principalmente españoles, árabes e italianos, con un poco de aporte franceses y alemanes. La inmigración española en Colombia es en su gran mayoría de vascos, gallegos, extremeños y castellanos, que han emigrado al país en dos fases, tanto en la época virreinal a través de la colonización, como después de la independencia hasta la actualidad con la emigración, siendo mucho más importante la primera que la segunda. Los españoles se han dispersado por toda la geografía colombiana, siendo Santa Marta y Cartagena los principales puertos receptores de Colombia y Sudamérica en general, desde donde poblaron todo el territorio desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. La región andina es donde más blancos hay, especialmente en Antioquia y Bogotá, donde se estima que el 45% de los paisas y rolos respectivamente son blancos. Para finalizar el top tenemos a Paraguay. El país que no existe tiene una población blanca de entre 20 a 25%. Durante el dominio español y tras su independencia, los blancos paraguayos siempre fueron una extrema minoría, y esto se acrecentó más después de la Guerra de la Triple Alianza. Para resolver el impacto demográfico que dejó esa guerra, el gobierno paraguayo promovió la inmigración. Si bien la cantidad de europeos que llegaron al país fueron ínfima en comparación a otros países de la región, se tiene constancia de que varios miles de polacos, alemanes, españoles e italianos llegaron al país. Además de todo esto, entre 1870 y 1959, Paraguay recibió miles de argentinos, brasileños y uruguayos, muchos de los cuales eran inmigrantes europeos de segunda generación.